Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, arrancando otro miércoles para compartir con ustedes toda la información por Ecomedios 1220 con nuestros asteriscos, información clave a mitad de semana. Bueno, finalmente se llegó a un acuerdo con los acreedores, con los grandes fondos de inversión, para patear la pelota para adelante con la deuda externa. Es un logro muy importante para la Argentina. Se podrán ahorrar divisas durante los primeros años de este acuerdo, fondos que superan los 40.000 millones de dólares, y se espera que parte de esos fondos sirvan para de alguna manera iniciar la recuperación luego de la tremenda crisis provocada por el coronavirus. Un fuerte acierto para el gobierno nacional haber cerrado este acuerdo. Hubo muchos tironeos, negociaciones hasta el último minuto, pero finalmente se cerró. Esto despeja el panorama financiero de la Argentina, sobre todo en lo que queda del mandato de Alberto Fernández, que era un poco el objetivo de máxima por parte del gobierno, y no aprieta tanto el torniquete de las cuentas públicas en estos años que van a ser muy, muy duros. Se espera una caída muy fuerte del Producto Bruto para este 2020, que ya estaría superando el 12%. Nosotros vamos a compartir hoy toda la información política, económica y por supuesto la emergencia sanitaria, como lo venimos haciendo todas las semanas, junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola José, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, finalmente después de varios meses se llega al acuerdo por la deuda. Hubo un fuerte respaldo del empresariado, hay mucha expectativa, incluso también en el sector agropecuario, que ha presentado un plan, Iván, para alcanzar exportaciones por unos 100.000 millones de dólares en pocos años. Bueno, cambia un poco el panorama, los bonos subieron, el dólar blue retrocedió. Hay otra expectativa indudablemente, porque caer en default era un escenario muy, muy complicado para la Argentina, y más en medio de esta pandemia. Sí, José, lo veníamos conversando, te diría ya esto desde el principio de año, ¿no? Porque esta situación que estamos viviendo por estos días debió haberse resuelto mucho antes, esto también hay que decirlo, pero evidentemente las negociaciones han sido muy complejas. La Argentina cedió bastante más de lo que inicialmente estaba dispuesta a ceder. No obstante esto, como bien decís, José, el empresariado, las fuerzas en general, políticas de todos los colores, han salido a acompañar esto. Y me parece que es una señal muy auspiciosa, muy positiva, teniendo en cuenta que la situación económica de la Argentina es realmente desesperante, y un escenario de default, bueno, iba a convertir esto todavía en un esquema muy, muy complejo para poder salir adelante. Si pensamos nada más que el UNICEF hoy dio una cifra de niños pobres que llegaría a fin de año a más del 62%, 62% de los chicos en Argentina están en condiciones de pobreza. Bueno, esto nos habla a las claras de un país destruido, esto es la realidad. Y cuando decimos esto también tenemos que plantear la necesidad de ver un futuro cercano, pero también de un equipo que esté trabajando en el mediano plazo, una cosa muy declamada en la Argentina. Bueno, tal vez ahora, despejados estos primeros años de fuertes vencimientos de intereses, sea el momento de que alguien se ponga a pensar en serio y no dejemos pasar otra vez, como ha sucedido en otras oportunidades, el tren, ¿no es cierto? Acá estamos ante una instancia, José, lo podemos, si querés conversar luego, de una necesidad de implementar en serio un plan económico duradero, una etapa inicial actual que estamos atravesando a raíz de la pandemia, pero también
en el día después, en la semana después, en el año después y muy probablemente cuando termine el gobierno de Alberto Fernández y sobrevenga otro gobierno, sea él, sea de otro color político, sea el que fuere. Acá lo que Argentina necesita es no perder el tiempo para que dentro de 3, 4 años, cuando empiezan otra vez los vencimientos fuertes de la deuda, no tengamos una vez más este retroceso tan costoso para el Estado de tener que estar negociando y pidiendo, en todo caso, que se nos perdone, que se nos condone parte de los compromisos que hemos contraído, porque la verdad, esto no es gratuito. Una renegociación de la deuda tiene un costo político, tiene un costo en términos de imagen pública y de reputación de una nación para con el mundo. En definitiva, una vez más allá del éxito que implica la negociación, José, una vez más la Argentina está incumpliendo, en algún sentido, una deuda que podemos discutirla, por supuesto, que ha sido tomada de una manera prácticamente irresponsable durante los últimos años, con vencimientos casi inmediatos, pero en definitiva fue un compromiso del Estado argentino que no estaba en condiciones de asumir y por eso sobreviene este nuevo acuerdo. Ojalá esto sea el disparador de una mesa de trabajo aséptica, más allá de cualquier intencionalidad política, más allá de cualquier elección. Ustedes me podrán decir, eso es una utopía, Iván. Bueno, probablemente, pero la verdad que es momento también de grandezas, de grandezas de técnicos. Hay que tener en cuenta, Iván, que con esta renegociación de unos 66.000 millones de dólares no termina el problema, si bien era el capítulo más difícil, porque todavía está pendiente unos 45.000 millones que se le adeudan al Fondo Monetario, también tomados por el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, lo que es el capítulo local de la deuda. Queríamos abordar ahora un ratito la situación vinculada con la pandemia de coronavirus. Bueno, los datos que se vienen conociendo van rompiendo récord tras récord, estamos atravesando el peor momento, pero queríamos conversarlo con la infectóloga Elena Obieta, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles del municipio de San Isidro. Elena, José Calero la saluda, ¿cómo está? Hola José, buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy interesados junto a Iván Damianovich, que también está en línea, en conocer un poco el panorama, ¿no? En qué situación estamos hoy, sobre todo en el conurbano, en lo que es la pandemia, cuál es su opinión sobre cómo viene evolucionando este virus que nos tiene a maltraer. A ver, en primer lugar debo decir que estamos nosotros muy cansados y que así como al principio de esta pesadilla pandémica, a las 9 de la noche la gente salía y aplaudía, yo cambio todos y cada uno de esos aplausos y reconocimientos por 3 simples medidas. 2 metros de distancia entre las personas, utilización de barbijo, lavarse las manos y tratar de no evadir las medidas que se dan, no por una cuestión caprichosa, pero si se dice no te podés juntar, porque sabemos que hay brotes a partir de estas reuniones que se hacen, yo no las quiero llamar clandestinas, porque el bien más preciado que tenemos los seres humanos es la libertad, estamos de acuerdo, pero estamos en un momento muy complicado. Entonces, si entendemos que la salud no es un bien individual sino comunitario, no es solamente individual, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera, pero si yo me expongo al virus y puedo contagiar a otro y matarlo, ¿sí? Dejó de ser una travesura o no me va a pasar nada. Entonces, me van a preguntar si estamos en el pico, no lo sabemos hasta que empezamos solamente a descender. Lo que sí te puedo decir es que en la región sanitaria quinta, que es enorme, que va de Exaltación de la Cruz, Zárate Campana, San Martín, Vicente López, digamos, es enorme, estamos con un índice de positividad de todos los hisopados cercanos al 30%. Esto es variable según los días. Nosotros antes de ayer, tuvimos un 50% de los hisopados positivos. Esto es de
30 personas que vienen a la guardia, 15 resultaron positivas. Entonces tenemos un montón de circulación del virus y esto esperemos que en algún momento empiece a bajar, pero hasta que no haya una vacuna eficaz y al alcance de todo el mundo, lo único que tenemos que hacer es mantener 2 metros de distancia, usar barbijo y lavarnos las manos. No sé si te contesté. Sí, Iván Damianovich, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Iván, ¿cómo estás? Bien. Doctora, hay una información también sobre la situación que se está dando en el interior de la Argentina, en algunas provincias, que empiezan a elevarse también el número de los casos, lugares donde tal vez estaba en un comienzo más controlado, y donde también la respuesta o la capacidad de respuesta, en términos de camas, en términos de unidades de terapia intensiva, no es la misma que en la región metropolitana. Claro. ¿Usted le preocupa esta situación? Por supuesto, esto se va a ir corriendo. Si nosotros en la provincia o en el segundo cordón de conurbano tenemos a los 15 días, groseramente, ¿no?, el impacto de lo que se vio esto se va corriendo, el impacto de lo que pasó en Capital, que ahora ellos lo tienen amesetado. Bueno, esperamos en 2 semanas amesetarnos nosotros también, pero en distintas localidades del interior, puedo mencionarles Salto, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, donde un querido colega la está peleando y donde empezó con algunos brotes en instituciones cerradas o en fábricas o demás. Después eso se pasó a conglomerados, ¿sí? Un barrio, una fiesta, un asado, o qué sé yo. Y después ya hay circulación comunitaria. Lo mismo pasa en Rosario, lo mismo pasó en Jujuy, digamos. En distintas localidades esto está ocurriendo. Claro. Entonces, no es para tomarlo a la ligera. Y también sabemos que, como bien decías, la capacidad de infraestructura, y cuando uno habla de terapia intensiva, no tiene que pensar que son solamente respiradores, que uno podría endeudarse y comprar cientos de miles. Hay que saber manejar un respirador, hay que tener terapistas capacitados para ello. Entonces, por ejemplo, hubo provincias que, entre comillas, prestaron terapistas para Chaco, por ejemplo, no para que se queden a vivir indefinidamente, pero sí para capacitar al personal que no estaba acostumbrado a manejar una terapia intensiva. De hecho, sociedades como la de terapia intensiva están haciendo tutoriales de, eventualmente, digamos, cómo manejar un paciente en la terapia intensiva, que lo puede, digamos, usar un urólogo, un traumatólogo, porque todavía no sabemos cómo y cuándo esta historia va a terminar. Bueno, por lo pronto se acaba de conocer, Elena, el dato de hoy del Ministerio de Salud de la Nación: más de 7.100 contagios confirmados en las últimas 24 horas, un nuevo récord, y 127 víctimas fatales, lamentablemente, pero 7.147 casos, un nuevo récord de contagios. Esto indica que estamos muy lejos de revertir en cualquier cosa, ¿no? Y además tenemos claramente, sobre todo obviamente en determinados conglomerados urbanos, una circulación viral que es claramente comunitaria, y entonces ya no es solamente que nos quedamos tranquilos aislando al contacto estrecho por 14 días por la eventualidad fuera de que tuviera síntomas o que no los tuviera y fuera asintomático, pero sabemos que después de 14 días, aunque hubiera tenido COVID, no lo va a desparramar por allí, ¿sí? Hay que contar, aunque es un número muy cruel y uno puede hablar de la tasa de letalidad, que es menor que la que tuvimos al principio, lo cual es cierto, tenemos menos muertos por COVID sobre el total de enfermos de COVID, pero, a ver, si calculamos que se están muriendo 6 compatriotas por hora en la Argentina por COVID, no es, insisto, para tomar alegremente
bueno, soy joven, no me va a pasar nada, me junto con mis amigos, o me voy al gimnasio igual, o no, porque en el mejor de los casos a vos no te pasa nada, o sos asintomático, pero contagiaste a mi madre. Si es sos una actitud, de un además delivery. de irresponsable, claramente individualista, que no tiene... Me parece que está bien que se condenen esas actitudes, porque es no pensar en el otro, básicamente es no pensar en el otro, y creo que la responsabilidad social que ello implica es muy grande. Es que yo siempre digo que la salud no es un bien individual solamente, claro, es un bien colectivo. Exactamente. Yo puedo elegir no vacunarme para sarampión, pero si yo adquiero sarampión y contagio a un bebé de 6 meses, ese bebé se muere, ¿cómo se califica eso? Como homicidio. Bueno, habría que hacer una campaña en el sentido también, porque usted habrá advertido ciertas modas que cada tanto se imponen en algunos países, y el nuestro no es una excepción, de médicos incluso, o de personas que tal vez llevándose por algún oportunismo o alguna falsa teoría, promueven, ¿no?, la no vacunación de los hijos en actos verdaderamente irresponsables. Absolutamente irresponsable, porque después de la sanitación del agua, las vacunas son la medida de salud pública que más muertes han evitado y siguen evitando en el mundo. Sí, ahora, dicho esto, aprovecho para decir que bajo ningún concepto, ninguna mamá, ningún papá de ningún niño puede demorar que el niño complete su calendario de vacunación porque tiene miedo del COVID. Por favor, insistan, chicos, ustedes son nuestra espada con el tema de la comunicación. Necesitamos que nadie deje ni de cumplir con sus calendarios de vacunación, porque no es que si va a un hospital se va a agarrar COVID. Si está a 2 metros de distancia, si usa barbijo, si se lava las manos y lleva al niño a vacunar, ese niño no va a adquirir COVID, pero va a estar protegido contra enfermedades potencialmente mortales que son inmunoprevenibles, es decir, se previenen con vacunas. De igual manera, aquellas personas o aquellos pacientes que están cursando enfermedades crónicas que necesitan tratamientos. Eso iba a decir, estamos cansadas en el servicio de ver pacientes con infección por VIH que estaban perfectos, con su virus controlado, ¿sí?, con una carga viral indetectable, y que por miedo al COVID dejaron de venir a buscar sus medicamentos. Entonces, esto es inadmisible y no puede ocurrir en ningún lugar de la Argentina. Lo mismo los diabéticos, los hipertensos. El cardiólogo del hospital me decía el otro día, Elena, no sé qué pasó con las insuficiencias cardíacas, no vienen. Ese paciente con insuficiencia cardíaca que está en la casa, si acepta un pedido de una moto de delivery y luego no se lavó bien las manos, está expuesto a tener COVID y se va a morir por ahí. Entonces, tenemos que seguir manteniendo estas medidas de prevención que son básicas y que son fáciles, y no hay excusa para no cumplirlas. 2 metros de distancia, utilización de barbijo, lavado de manos por 20 segundos, ya está, ¿sí? Y cumplir con tu calendario de vacunación y con tus controles y chequeos médicos. Elena, gracias, y le mandamos un cariño grande. Gracias a ustedes. Muchas gracias. A sus órdenes. La infectóloga Elena Ovieta, jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles de San Isidro. Bueno, interesante este tema, no había surgido, Iván, si bien parece obvio, pero se menciona poco, la cuestión de las vacunas, ¿no? De mantener el cumplimiento del calendario de vacunación para los bebés. Bueno, interesante recordarlo. Es cierto, todos le escapamos a ir a una guardia o ir a un hospital, hasta a veces ir a una farmacia, pero es importante que los padres cumplan el calendario de vacunación. Me parece, además, José, muy atinado el concepto de la doctora en cuanto al sentido colectivo que tiene la salud pública, ¿no? Es decir, esto no es un tema de uno, en todo caso, no es, bueno, yo no me vacuno porque yo no creo en las vacunas. Si yo no me vacuno, pongo en riesgo a la comunidad. Entonces, en realidad, lo mismo que sucede con el COVID-19,
yo no tengo serio riesgo de contagiarme porque soy sano y joven, entonces puedo eventualmente hacer reuniones, compartir un asado, juntarme con familiares. Sí, claro, pero cuando por un segundo uno se pone a pensar en el otro y en los riesgos que implican para el otro, Sí, las sí. reuniones de las que yo quiero participar, entonces vemos lo que estamos viendo, porque muy probablemente, si se hubieran evitado muchas de estas reuniones en los días previos, hoy no estaríamos en este nivel de contagio que estamos teniendo con los números que acabas de mencionar vos. Sí, sí, hay mucha preocupación de las autoridades por lo que se denominan reuniones sociales. Indudablemente las está viendo, incluso se notan en las redes sociales. Y bueno, deberían tratar de limitarse o postergarse. Una Porque... regla memotécnica, José, si sirve para los que nos están escuchando, que la leí por ahí, el número del año, 2020. El 2, bueno, implica 2 metros de distancia. Ajá. El 0, el otro 2, pues ya me voy a acordar, el otro 2 es 20 segundos. El 20 inicial son 20 segundos de lavado de manos. Bien. El segundo 2 es 2 metros de distancia con una persona y el 0 es 0 excusa. Bien, bien. Así Muy que bien, tenemos una forma de claramente cuidarnos entre todos. Y repasando entonces los datos que aparecieron mientras hacíamos la entrevista, 127 personas fallecidas en las últimas 24 horas, 7.147 nuevos contagios. Este es el nivel más alto desde que comenzó la pandemia en la Argentina. Ya hay más de 220.000 casos confirmados en el país y 4.106 fallecidos por coronavirus. No hay que relajarse. Este fue el mensaje que dio el presidente y bueno, también el ministro de Salud en los últimos días. Es importante esta cuestión de mantener los cuidados para tratar de que los contagios queden a raya. Todavía estamos lejos de una ocupación riesgosa de camas de terapia intensiva, pero sigue aumentando porque claro, los contagios siguen subiendo. En la última semana hablábamos de más de 6.000 contagios por día. Hoy ya hemos pasado un escalón más, estamos en 7.147, ya nos vamos a más de 7.000 contagios. Las muertes continúan por encima de las 100 personas diarias. Indudablemente estamos muy lejos de haber encontrado una salida para este virus que no se encontró en ningún lugar del mundo, una salida, ¿no? El único misterio es China, que continúa informando la misma cantidad de muertes hace más de 2 meses y que nadie sabe muy bien qué es lo que ocurre en el país donde supuestamente comenzó esta pandemia. Efectivamente, me parece, el ministro de Salud de la ciudad, José, dijo hoy que él espera que en los próximos días empiecen a reducirse los números. Me parece que el gobierno de la ciudad tiene información sobre, una lucecita al final del túnel, No vamos a decir... el problema, Iván, es que el escenario en la ciudad de Buenos Aires es muy distinto a lo que está ocurriendo en el conurbano. Recién la infectóloga que entrevistamos de San Isidro un poco lo explicaba. La situación de contagios en el conurbano está muy lejos de haber quedado controlada. Se ve mucha gente sin barbijo, sin respetar la distancia social. Se sabe que hay muchas situaciones de hacinamiento. Entonces, los contagios no solo son mayores, sino que además son difíciles de medir. En el conurbano me parece que ahí va a estar la gran batalla final para librar contra el coronavirus, además de que va a poner en tensión a todo el sistema de salud, ¿no? La provincia. Sí, y efectivamente esto otro, ¿no? En las otras provincias que pueden ver resentida su capacidad de internación en unidades de terapia intensiva. Esto es muy importante, José, porque uno va contando las unidades de terapia en la situación del AMBA, pero no es lo mismo, los porcentajes a veces implican en algunos pueblos una cama, 2 camas,
ojo con esto, Ujú. porque la verdad es que no todo el país está en condiciones de tener una demanda sostenida mucho tiempo como le está sucediendo a la región metropolitana. Sí, 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 indudablemente es así, a mantener los cuidados. Lo incorporamos, Iván, antes de la pausa, al querido Juan Paulenco. ¿Cómo estás, Juan? Bien, José, muy buenas noches para vos, para Iván y toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está la situación en la provincia? ¿Qué información tenemos del conurbano? Recién entrevistábamos a la jefa de infectología de San Isidro, nos decía que, bueno, la situación en la provincia sigue complicada. ¿Qué información tenés, Juan? Bueno, sí, yo coincido totalmente. Hay mucha preocupación. Bueno, en la zona oeste hay una linda noticia que es la inauguración en la cual participó el presidente en forma virtual del hospital del Bicentenario en Ituzaingó. Por lo menos hay más camas, bueno, de menor a mayor como lo fue el hospital Favaloro en La Matanza, por lo menos yo digo es un oasis en tanta tormenta. Pero les quiero comentar, mis amigos, Baradel nuevamente en declaraciones está mostrando preocupación, porque dice, mientras no haya vacuna, la vuelta a las aulas tiene que ser restrictiva. Y acá está el tema. Hay mucha preocupación en la parte gremial de los docentes porque ellos, por la información que tienen y los relevamientos que se hicieron en los establecimientos educativos, calcula que la provincia no va a llegar a tiempo para todo el protocolo sanitario que justamente se está pidiendo, lo hemos hablado en algún momento. Entonces Baradel, su postura es que tiene sus dudas para el pleno regreso a las escuelas. Juan, vos que caminás el conurbano, hay cierta preocupación por el incumplimiento de algunas normas vinculadas con el uso de barbijo y el mantenimiento de la distancia social. ¿Esto lo pudiste observar en estos días? ¿Qué datos tenés? Bueno, mira, yo hoy en este momento estoy en Ramos Mejía y te digo, la cantidad de personas que están transitando por arterias como Rivadavia, Avenida de Mayo, terrible. Sí te digo, sobre 10 personas te diría 9 con barbijo. Hoy ver uno sin barbijo en esta zona, a ver, nos llama la atención, pero distancia, a ver, me parece que si agarramos el listado de protocolo, no todos lo cumplen. ¿Y comercios están abiertos? 90% porque me guardé el 10% de los comercios que han quebrado. El resto, todo el mundo abierto, trabajando como puede y con el protocolo que puede. Sí, bueno, ahí muy importante cumplir el protocolo de que la gente espere en lo único, los locales gastronómicos. En esto, a ver, solamente lo que sería delivery o compra, pero a distancia. A nivel Ciudad de Buenos Aires, querido Juan, ya hay unos planteos puntuales para que en los próximos días el gobierno de la ciudad permita, en algunos casos, en algunos bares y restaurantes, poner unas mesas en la calle o en alguna rambla, de manera de empezar a dinamizar un poquito más allá del delivery o el takeaway, las modalidades utilizadas hasta ahora. Es verdad, Iván, si me permitís, creo que fue muy fuerte la marcha de Luis Barrio Nuevo, como así también la solicitud de la Asociación de Propietarios de Restaurantes, Hoteles y demás. Y si me permite un pequeño aviso, 130 millones de pesos la Casa Rosada le giró en este caso a Barrio Nuevo, para tener estos fondos y ayudar un poco. Me parece que hay un romance, una simpatía entre Luis Barrio Nuevo y Alberto Fernández. Bueno, fue, por un lado, haciendo una lectura política, Juan, tengamos en cuenta que la esposa de Barrio Nuevo le dio un voto clave al oficialismo en el Congreso. Muy bien, José, la clave es doña Graciela Camaño, hoy consenso federal, pero indudablemente le ha dado una mano importante. Por otra parte, reconocer que el gremio de los gastronómicos fue uno de los más golpeados en esta pandemia. Hay muchísimos cierres de restaurantes, muchos que no se sabe si van a poder reabrir,
han quedado en la calle cocineros, mozos, empleados varios de estos centros. Fue uno de los rubros más muy golpeados. Porque de última los textiles, que también venían golpeados, hoy están trabajando. Sí. A juego lento, pero están trabajando. Sí, es otra la situación. La situación de los bares y restaurantes es muy complicada. Juan, la seguimos la semana próxima. Un abrazo. Con muchísimo gusto. Buena semana para todos. Iván, no sé si te quedó algo, si no vamos cerrando por hoy. No, me parece, José, que está el gobierno, decíamos recién, ante la instancia otra vez importante de dar un paso hacia adelante a partir del acuerdo de la deuda argentina. Esperemos que esta oportunidad que se nos vuelve a ofrecer sea aprovechada, con un plan económico sustentable, así como hablamos tanto de una deuda sustentable, bueno, también hablemos de un plan económico con metas fiscales, con metas monetarias, con un proyecto de crecimiento real, teniendo en cuenta la fuerte necesidad que tiene este país de avanzar, de crecer en su economía, de bajar la presión fiscal, de promover empleo genuino y de sacar a la gente de la pobreza. Así que bueno, es una gran oportunidad para toda la dirigencia, no la pongamos solo en manos del presidente, sino para toda la dirigencia de la Argentina. Iván, nos reencontramos la semana próxima. Un abrazo muy grande. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia, una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empezá a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Un nuevo concepto en alquiler de autos llegó a la Argentina. Cactus Rentacar, la primera rentadora low cost. Ahora con sucursal en Buenos Aires. Llama al 0810-777-Cactus o entra a www.cactus.com.ar y solicita tu reserva.
Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar/donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires Ciudad. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Desde el Banco Ciudad estamos presentes y sabemos que trabajando juntos vamos a salir adelante. Es por eso que otorgamos nuevas líneas de descuento de cheques y préstamos para pymes con TNA desde 20%. Además, como siempre, todos nuestros clientes pueden seguir haciendo sus operaciones por los canales digitales y las consultas en las redes sociales. Hagamos todo desde casa. Nos vemos online. Consulta en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta para cartera comercial, costo financiero total efectivo anual con IVA 24,49%, IVA sobre intereses 10,50%, tasa nominal anual fija 20%, tasa efectiva anual 21,94%. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar. Bien, hasta las 21 los seguimos acompañando aquí en Asteriscos. Tiempo de analizar un poco el canje de deuda que se anunció por estas horas. Lo tengo en línea a Guido Lorenzo, director de la consultora LSG. Guido, José Calero te saluda, ¿cómo estás? Hola Guido, ¿estás ahí? Bueno, intentamos en unos segundos retomar el contacto con Guido Lorenzo. Queríamos conversar un poco el resultado, ¿no?, de este canje de deuda, que ronda los 66.000 millones de dólares. Fue muy trabajoso, hubo tira y afloje hasta último momento y finalmente este fin de semana terminó de cerrarse y se anunció formalmente en la madrugada del martes. La Argentina libera vencimientos de deuda por 4 años aproximadamente, bajan muchísimo los vencimientos y esto, estiman los especialistas, le permitirá al país, dedicar esos fondos a atender la crisis, ¿no? Es mucho dinero el que se posterga en pagos. Ahora sí creo que lo recuperamos a Guido Lorenzo. José Calero te saluda. ¿Cómo estás, Guido? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Bueno, estaba comentando un poco el anuncio que ha hecho el gobierno vinculado con el canje de deuda de títulos en moneda extranjera. ¿Cuál es tu evaluación? Bueno, primero es el lado positivo, ¿no? Es que se cierra esta etapa que estaba prevista que se cierre el 31 de marzo, pero bueno, por la emergencia sanitaria se extendió más de lo previsto. Es un paso, me parece que es importante para el país, era como una condición necesaria como para uno empezar a pensar en algún tipo de estrategia o plan para salir del pozo en el que estábamos. Tampoco, digamos, la situación sanitaria nos está ayudando en este momento ahora Argentina, pero de a poco también hoy los datos de construcción, los datos de la industria empiezan a dar positivo y bueno, uno puede aventurarse con que puede haber un cierto rebote en la actividad, que se recupere el nivel en el que estábamos y a partir de ahí sí construir un plan, que es lo que por ahí más se le está demandando a este gobierno. Sí, en el caso de industria y construcción que lo difundió hoy el INDEC, Guido, estaría indicando que ya la caída esta de 2 dígitos que llegó a haber ha mermado, incluso, si bien la industria bajó 6.6% en forma interanual, hubo una recuperación en junio respecto de mayo de casi el 14%, podría indicar esto que se ha tocado un piso en la caída, ¿no?
Exacto, hay que tener en cuenta ahí el punto de la temporalidad, ¿no? Justo dijiste de junio respecto a mayo. Tengamos en cuenta que en julio hubo de vuelta un confinamiento, pero ya en una zona restringida geográfica en el AMBA, por lo tanto puede ser que veamos alguna desaceleración, alguna contramarcha, digamos, pero no deja de ser una economía que está recuperándose, digamos, recuperándose de lo que había sido el apagón de repente el 20 de marzo, un día para el otro. Así que uno podría aspirar a que hacia fin de año, bueno, estemos en niveles similares a los de 2019. ¿Qué quiere decir eso? Niveles similares a los de una economía que estaba en recesión, porque hay que recordar que cuando asume este gobierno la economía venía con 2 años de recesión, ¿no? Sí, sí. Indudablemente esta crisis sanitaria que se suma a la recesión que ya había ha tenido un impacto enorme en la pobreza. Hoy se conoció el dato de UNICEF que está proyectando que hacia fin de año 6 de cada 10 chicos va a estar en la pobreza. Esto es una situación tremenda y de la cual va a costar mucho salir. Se estima que más de la mitad de la población, tomando los ingresos, estaría en situación de pobreza en la Argentina. El presidente ha dicho que no es muy partidario de hacer planes económicos, pero hoy el Gabinete Económico se reunió y hay una perspectiva de aplicar un programa, por lo menos, de desarrollo productivo. En parte está el aliento a la construcción, como es el plan Procrear, pero está claro que la Argentina va a tener que tomar medidas para tratar de acelerar la recuperación económica, ¿no? Sí, tal cual. El tema del plan económico, sí o no, me parece más retórico que otra cosa. Un rumbo, digamos, tiene que tener el gobierno y se lo ve, digamos, que lo tiene, así que es una cuestión de forma más que de contenido, digamos. Ahora, en lo que refiere al contenido, tiene un desafío gigante por delante porque volver a poner en pie, digamos, a una economía que le pasó... No sé si se acuerdan, pero cuando asumió este gobierno había dicho que estaba en tierra arrasada. Bueno, ahora sí, digamos, después de la pandemia realmente ahí ya no se puede discutir que es tierra arrasada. Bueno, hay que levantar esa economía, pero al mismo tiempo luchar contra lo que comentabas, que era el incremento de la pobreza, que lamentablemente lo generan 2 factores. En primer lugar, lo que es la caída de ingresos, producto de la merma de la actividad, pero también la inflación. Sí. En una economía que este año va a tener torno al 10-15% de caída del producto, vamos a tener una inflación que ronde el 35% aproximadamente. Digo, es algo que no es normal. El mundo hoy en día se preocupa por la deflación, digamos. Sí. Esa inflación, digamos, es una máquina de generar pobres y ahí quizás es donde al gobierno por ahí se le puede exigir un poquito más en materia que empieza a mostrar si tiene un plan antiinflacionario. Yo supongo que ahora viene una instancia nueva de negociación, ya no con los acreedores privados, que son los más difíciles quizás de lograr un acuerdo, porque la verdad es que no tienen, digamos, en última instancia problemas de litigar, más allá de los costos, pero es la instancia de negociación con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario sí, digamos, pondera tanto, si se quiere, la actividad como el saneamiento de las cuentas públicas como la inflación. Por lo tanto, no creo que ninguno de los ejes esté desatendido. Ahora, hay que entender que si a veces uno quiere resignar o quiere, digamos, bajar la pobreza por la vía de la reducción de la inflación, la recuperación quizás va a ser más lenta. Entonces, hay que tenerle paciencia, me parece, a este gobierno, a este plan, digamos, que pueda llegar a ver. Y lo que por ahí sí yo veo es que hay una sociedad que tiene una demanda social o, llamémosle, una expectativa quizás demasiado alta respecto a lo que pueda llegar a lograr. El desafío me parece pasa por conciliar esa demanda social, esas expectativas, con lo que puede llegar a ofrecer el gobierno en materia económica. Guido, estamos al límite en lo que hace a la emisión monetaria. Es sabido que el Banco Central ha tenido que emitir muchísima moneda para atender esta crisis. ¿Estamos ya en el límite de lo que se puede emitir? Sí, la verdad que
de acá a fin de... Por ahora, todo lo que fue el déficit fiscal, el 96% fue financiado con emisión, digamos. O sea, todo el déficit fiscal financiado con emisión, íbamos más de 1.000 millones de pesos emitidos. Hay margen para emitir 700.000 millones de pesos más, y que posiblemente haga falta, digamos, otro tramo para cubrir todo el déficit fiscal del 2020. Por lo tanto, está así, la única fuente de financiamiento que hoy está funcionando es la emisión del Banco Central. Con el tema de la deuda despejada, digamos, con el tema del arreglo del anuncio, quizás uno pueda pensar en que pueda haber algo más de certidumbre y alguna colocación en pesos. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene tantos compromisos de acá a los próximos años, por lo tanto le da una posición de solvencia un poquito mejor, le prestó a alguien que tiene más recursos, digamos. Pero de todas formas hay que tener en cuenta que, como bien decías, las máquinas están funcionando 24 horas. Sí, y hasta se está importando billetes. Guido, gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Ahí estaba Guido Lorenzo, economista, director de la consultora LSG. Datos que se conocieron hoy vinculados con la industria, lo comentábamos recién en líneas generales con Guido Lorenzo, pero quería tener el dato preciso de lo que fue el INDEC. Por un lado, la caída industrial de junio fue del 6.6% y el dato positivo es que mermó el volumen de caída, el porcentaje. En julio podría haber un porcentaje un poco más fuerte, pero fue 6.6 en junio, y lo que tiene que ver con la construcción, 14.8% fue la caída informada hoy para junio por el INDEC. Y ahora es el momento de La Posta Financiera con Melina Manfredi. En ICBC le decimos sí al compromiso de ayudar. Estamos equipando hospitales, donando indumentaria de protección para el personal de salud y entregando kits de alimentos para los que más necesitan. Acompañamos estas iniciativas. Argentina nos necesita. Seamos uno, una sola hinchada y más organizaciones, porque al virus lo frenamos entre todos. Sumate y doná vos también. Para más información ingresa en icbc.com.ar/institucional. ICBC, sí. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Llega la Posta Financiera. ¿Cómo estás, Melina? Hola, José, ¿cómo andás? Bueno, estábamos recién entrevistando al economista Guido Lorenzo sobre el canje de deuda. ¿Cómo lo recibió el mercado? Bueno, mira, fue un lunes de expectativas y euforia, un martes de confirmación y unas pequeñas correcciones, y hoy te diría resultados ya mixtos, ¿no? Como que el mercado empieza a internalizar esta noticia que ya había generado mucha expectativa en la previa. Así que en esa línea tuvimos subas leves, pero subas de los dólares bursátiles, el MEP en 117, el contado con liquidación en 119.50. También subió el dólar oficial unos 5 centavos y el solidario quedó en 99.78, ahí al bordecito de los 100 pesos. También rebotó el blue, que ayer había anotado una baja de 8 pesos, hoy subió 1, así que quedó en 129 pesos. Y por el lado de las acciones también hubo, el Merval cayó hoy 2,3,
después de ayer haber hecho un dibujo, como dicen los operadores, muy raro, porque había empezado con mucha euforia, después terminó casi neutro, un poquito para abajo. Y en los bonos hubo subas en algunos y bajas en otros que ya son los más líquidos y ya venían muy comprados, entonces ahora es el momento donde los que compraron con la expectativa venden con la noticia. Bien, una regla clave del mercado. Y el Banco Central, por su parte, está tratando de que no haya tanta presión sobre el dólar, subió de nuevo la tasa para plazo fijo. Sí, esto afecta a plazos fijos minoristas de personas humanas, ¿sí? Hasta 1 millón de pesos. Desde este lunes es 33% la tasa o el equivalente al 87% de la tasa del ELIC. Hay que ir siguiendo eso, si se mueve la tasa del ELIC se va a ir moviendo también la de plazos fijos. Así quedan 2,7 mensual, que es prácticamente lo mismo que se está evaluando el dólar mensualmente. La idea es un poco tentar a los ahorristas para que se queden en pesos y mantengan, ¿no?, el equivalente en dólares oficiales. Bien, y las empresas de tecnología vinculadas a las finanzas han tenido novedades en estos días. Melina, pagar directamente con el celular está cada vez más cerca. Así es, la empresa Nubi es una fintech que está lanzando en las próximas semanas, ya tiene su cuenta Nubi, se llama, ¿no?, esta app, y en las próximas semanas le va a incorporar la funcionalidad para pagar directamente con el teléfono, ¿sí? Acercando el teléfono cual si fuera la tarjeta de crédito, la tarjeta SUBE, directamente al postnet, en el caso de los postnet que aceptan, por ejemplo, pagos con tarjetas contactless. Así sin una herramienta sacarla del que plástico. En estos tiempos de pandemia viene más que bien. Tal cual, para no tocar a nadie. Bueno, es lo que se busca en muchos comercios, ¿no? Melina, gracias por todo, nos reencontramos la semana próxima. Un beso, José, hablamos. Chao. Toda la información sobre el sector agropecuario, escúchala en Asteriscos. Acompañan a Paula López. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 40% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 165 años de trayectoria junto al agro. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. Decimos agro, decimos Paula López. ¿Cómo estás, Paula? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, y la rural finalmente también tuvo que sucumbir al coronavirus, parece, ¿no? Sí, así es. Se había dicho que iba a ser a mediados de octubre, cuando siempre se hace en julio, pero finalmente los organizadores decidieron dejar la edición 134 para el año próximo a partir de la expansión del coronavirus y para cuidar tanto al público, expositores y demás. Me quedé asombrado cómo está avanzando este Consejo Agropecuario Argentino con sus propuestas. Ahí está la bolsa de cereales, está también la Cámara de aceiteros y cerealeros. Sí, hay más de 40 cámaras de todo el sector. Han armado ahí un grupo importante. Primero lo recibió Cristina, después lo recibió Alberto Fernández y le pone a disposición el gabinete para esta propuesta audaz de llevar las exportaciones agroindustriales a 100.000 millones de dólares anuales. Sí, así es. Lo que van a seguir es en estos días con distintas reuniones, también con gobernadores, va a haber nuevas reuniones con ministros del gabinete de Alberto. La intención
creación de este grupo que viene trabajando hace años, pero ahora ya con este nuevo nombre de Consejo Agropecuario Argentino, busca impulsar determinada cantidad de leyes que den un marco legal como para que esto pueda la suba de exportaciones pueda hacerse realidad, ¿no? Uh-huh. Y es impresionante la cantidad de cámaras que se estuvieron sumando. También la UIA participa como una especie de veedor, por así decirlo. También está CAME haciendo lo mismo. Así que es interesante esta movida que ya arrancó hace un par de años cuando... Sí, pero ahora me da la impresión, por las reuniones que han mantenido y las declaraciones de los últimos días, que ha cobrado un volumen político de apoyo muy importante. Habrá que seguirla. ¿Y qué pasa con esta polémica con China y el mercado porcino, Paula? Se trascendió que se firmó un documento con China para impulsar las inversiones de ese país en lo que es la producción de cerdos en Argentina. Sería un joint venture, por así decirlo, de inversores chinos y productores argentinos en distintas provincias, más que nada las que están más alejadas de los puertos, pero hay toda una movida de decir que China viene a hacer los cerdos para llevárselos. Así que hay bastante resistencia en ese sentido, ¿no? Habrá que ver cuándo se oficialice esto. Ya salió la Cámara de Inversiones Argentino-China a respaldar el proyecto, sí. Pero están todos con mucha precaución ante lo que muchos piensan que es un avance sobre la soberanía de la tierra, por así decirlo. Sí, tampoco le debe generar mucha gracia a los Estados Unidos, que siempre está atento a las inversiones de gran tamaño que hace Latinoamérica. China en Latinoamérica, y bueno, hay China que ha puesto una base acá en la Argentina, que siempre hay dudas sobre su verdadero alcance. Paula, gracias por toda la info como siempre, te seguimos leyendo en ese gran diario que es El Cronista Comercial, y un cariño grande. Hasta la semana que viene, José. Bien, ahí estaba entonces Paula López. Nosotros con esta información sobre el mercado agropecuario nos vamos, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Acompañaron a Paula López. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó el 40% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Auspicia este segmento Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 165 años de trayectoria junto al agro. Más de 117 años agregando valor a la producción agrícola. Somos Molinos Agro, la gran industria del campo argentino. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.